noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. La idea de la noche de hoy era conversar un poco entre todos y ver sobre todo imágenes de fuentes de cardioaortoembolia. Para eso nos van a estar acompañando los doctores Martín Piñeiro, Lucía Rampa y el doctor Sergio Burgues, que nos van a mostrar un poco de marco teórico a este respecto y las imágenes correspondientes. Así que vamos arriba, sin más, empezamos, Martín. Un detalle, Rodrigo. Sí. Esto surgió de un caso que se presentó en estas actividades el año pasado, ¿se acuerdan? De un ACV que se determinó como cardioembólico en el origen. Y quedó la inquietud de hacer una revisión de fuentes de cardioembolia. O sea que si ustedes revisan en los videos disponibles de actividades previas, van a encontrar un buen ejemplo de ACV cardioembólico que fue analizado en profundidad el año pasado. Nada más. Perfecto, de acuerdo. Bueno, Martín, adelante. Muy bien, bueno, vamos a empezar con definiciones. Se define un émbolo como una masa sólida, líquida o gaseosa que se libera dentro de los vasos sanguíneos y es transportada por la sangre a un lugar del organismo distinto del punto de origen. La embolia sería la oclusión o el bloqueo parcial de un vaso sanguíneo causada por un émbolo, término que fue usado por primera vez por Virchow en 1848. Y un trombo es la formación in situ de un coágulo dentro de un vaso sanguíneo en vez de ser transportado a un lugar distante, como en el caso de los émbolos. La mayoría de los émbolos son trombos o fragmentos de los mismos. Siguiente. Pasa a lo siguiente. Bueno, con respecto a la clasificación, se puede hacer una clasificación de acuerdo al material del émbolo, que es autodefinido justamente por la palabra. La embolia de un trombo sería la tromboembolia o el embolismo graso, el embolismo aéreo, embolismo gaseoso, el embolismo séptico, el embolismo tisular o tumoral, embolismo de cuerpo extraño y el embolismo de líquido amniótico que se ve en la rotura traumática uterina. Muy bien. Como diana del sistema nervioso central, Sergio nos va a introducir en algunas de las clasificaciones del stroke según la etiología. Adelante, Sergio. Bueno, gracias, Martín. Bueno, como decía Martín, el principal órgano que sufre del tromboembolismo es el cerebro por una disposición anatómica. Lo primero que se encuentra en la corriente arriba, desde el corazón y la aorta. Y entonces, siguiendo los diferentes sistemas de clasificación, que hay ahí tres, el TOAST, el ACC y el ASCO, y ahí está lo que significa ASCO, aproximadamente un 33%, más del 30% de las causas de stroke son cardioembólicos. O sea que no es un hecho menor. Y después, como ustedes ven en amarillo, aproximadamente el 40% de los accidentes cerebrovasculares son de origen indeterminado. Y si uno en ese grupo de origen indeterminado también considera que debe haber un grupo que también es cardioembólico y respeta el porcentaje, es probable que casi el 50% de los accidentes cerebrovasculares podrían estar atribuidos a un origen cardioaortoembólico. Así que es un gran tema en donde el cardiólogo se ve enfrentado, sobre todo desde el punto de vista del diagnóstico, ¿no? Adelante. ¿Esto sigo yo? Sí, seguí, Sergio. Bueno, hay características de un stroke que nos orientan al origen cardioembólico. Uno de ellos es que empiece bruscamente los síntomas, tenga fibrilación auricular o previa o no, o AIT previo o no, o puede ser el primer evento, que tenga en pacientes añosos una marcada severidad ya de entrada, el hecho de que tener infartos previos, sobre todo cuando son múltiples en el espacio, por ejemplo, tiene infartos previos de un territorio anterior, territorio posterior, o supratentorial o infratentorial, o multiplicidad del tiempo, es decir, infartos de diferente edad evolutiva que aparecen en la imagenología.
también que tener hechos de embolia en un territorio extraneurológico. Por ejemplo, tiene una isquemia en un dedo o en un riñón y además hace una ACV, uno plantea la única manera de unir es que haya embolizado. Tener elementos imagenológicos, por ejemplo, el signo de la cerebral media, que ahora vamos a mostrar, y en estudios repetidos que rápidamente el vaso se recanalice. Eso orientaría un trombo que se disgrega y nos orienta al origen cardioembólico. Adelante. Un hecho que es característico de esto, que no tiene por qué estar, pero es característico cuando está, es que el stroke cardioembólico debuta como una cosa muy manifiesta, muy grosera de entrada, pero puede tener una rápida reducción. O sea, se llama el síndrome de reducción espectacular del déficit. Eso, la teoría es que el trombo se disgrega, migra distal y recanaliza el vaso ocluido. Y si eso ocurre, orienta mucho el origen cardioembólico del stroke. Adelante. Y acá le queríamos mostrar en la imagenología, y un poquito editado por nosotros, este es un material que habíamos elaborado con Gustavo Viñolo hace muchos años por una jornada del Sanatorio Americano, hace 10 años tiene este material. ¿Cuáles son las imágenes que orientan a cardioembólico? Por ejemplo, arriba tenemos los infartos corticales con distribución territorial, quiere decir de cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, eso orienta a un origen cardioembólico. O infartos profundos estratocapsulares grandes, no el lacunar, el grande, ese orienta a origen cardioembólico también. Adelante. Lo otro que también orienta es que, como decíamos, el paciente tenga mucha sintomatología clínica, un gran déficit neurológico con una tomografía inicial normal y posteriormente en el seguimiento tomográfico, a las 24 o 28 horas, se configura el enorme infarto que está ahí. Ese es un caso real, tomografía inicial prácticamente normal, con un gran déficit, y en la evolución rápidamente, fíjese, eso tiene 6 días entre uno y otro, un enorme infarto de la cerebral media, superficial y profundo, ¿no? Adelante. Y después lo que decíamos, la multiplicidad en el espacio. Esto es un infarto que tiene compromiso infratentorial del tronco, cerebelo y tronco, y supratentorial hemisférico. Adelante. Y por último, el clásico infarto hemorrágico, cuando uno encuentra ahí una zona hipodensa que en el centro tiene un área de hemorragia, lo orienta claramente que esto sea cardioembólico. Ahí se ven todas las imágenes, el centro hemorrágico. Perdón. Sí, adelante y termina ahí nomás. La siguiente. Y por último, recordar que es mucho mayor la frecuencia a medida que avanza la edad del stroke cardioembólico, y fíjense ahí que, por ejemplo, menos de 65 años sería un 15% de causa cardioembólica, pero cuando vamos por encima de los 85 años, hasta el 36% en una serie son cardioembólicos. Por lo tanto, cuanto mayor el paciente, más probabilidad que sea cardioembólico. Y creo que esta parte termina. Adelante. Muy bien. Sí. Entonces podemos agrupar las fuentes de cardioembolia como fuentes mayores y fuentes menores. Voy a nombrar algunas de las mayores: la fibrilación auricular, el LIAM precoz menor de 4 semanas, la miocardiopatía dilatada, la estenosis mitral con o sin FA, la prótesis valvular mecánica, el trombo en el VI, la disquinesia segmentaria del VI, la endocarditis y los tumores cardíacos. Y otras fuentes menores como el foramen ovar permeable, el aneurisma del septum interauricular, la teromatosis aórtica, la prótesis valvular biológica y la calcificación del anillo mitral. La gráfica a la derecha muestra que la gran vedette en la etiología acá es la fibrilación auricular con el 50%, seguido por el trombo ventricular en un 30%, y la valvulopatía en general con un 25%. Bien, entonces podemos agrupar desde el punto de vista fisiopatológico las etiologías de la cardioembolia en patologías, en 3 grupos, ¿no? El primer grupo serían las patologías cardíacas con propensión a la formación de trombos, como por ejemplo el trombo de la orejuela izquierda en la FA, las masas cardíacas, que entrarían los tumores, vegetaciones y la ateromatosis aórtica, y el tercer grupo, el corazón como un corredor o conducto para embolia paradojal, como por ejemplo se ve en el foramen ovar permeable. Ahí tenemos las imágenes de cada uno de los ejemplos.
Adelante. Bueno, y destacar la relevancia, la importancia, como vimos en el gráfico anterior, de la patología cardíaca con propensión a la formación de trombos y entre estas la formación de trombo en la orejuela izquierda en el contexto de fibrilación auricular. Bueno, 3 cositas de FA como fuente de embolia. La FA es la arritmia más frecuente, la prevalencia aumenta con la edad, tiene una prevalencia general en la población de 1 a 2%, aumenta el riesgo cardiovascular, este es el número clásico de ACV por 5, de insuficiencia cardíaca por 3, de muerte por 2. La anticoagulación es el único tratamiento que ha demostrado reducir la mortalidad, y bueno, como sabemos, la indicación de anticoagulación es en base al riesgo embólico con la escala de Chas-Bast que está arriba a la derecha. Es una escala que predice bien los eventos cardíacos y los ACV, pero no predice también el riesgo hemorrágico. Entonces, habitualmente esta escala se apareja con una escala de riesgo hemorrágico, y acá citamos por la escala de Hasbled, que también está ahí abajo a la derecha. Adelante. Bueno, acá tenemos una gráfica que muestra el riesgo de ACV anual según el score de Chas-Bast, que los pacientes con un riesgo... Los pacientes con un score de 2 tienen un riesgo anual de 2,2, y los pacientes se ven como el aumento progresivo en la gráfica, hasta con un score de 9, que sería el máximo, con un riesgo de 15,2. 15,2%. Adelante. Y ahora pasamos a las imágenes, Sergio. Dale, comparto yo entonces o me das vos. Dale. No, vas vos. ¿Para qué no me veo acá? Dame un segundito. Dame un segundito, que lo tenía por algún ladito. Ahí está. A ver ahí. Ahora sí. Bueno, ahí estamos viendo. Perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a la primera etiología, que es la más frecuente, como decía Martín, que es la fibrilación auricular. El electrofibrilación auricular todos lo conocen. Vamos a mostrar ejemplos de la imagenología. La fibrilación auricular en su riesgo tromboembólico va a depender de si asienta en una cardiopatía o no. Entonces, la FA solitaria, que se llama, si no tiene cardiopatía, en un paciente joven, tiene un riesgo de tromboembolía muy bajo, menos de 1% anual. Pero ya cuando la FA es no valvular, con el score Chad, como hablaba Martín, va subiendo su riesgo de acuerdo al puntaje que tiene. Y por último, el extremo más grave de todos es la FA, que está vinculada a valvulopatía secular reumática, donde el riesgo de tromboembolia anual es más del 17%, ¿no? O sea que ese es el extremo de más cuidado. Por otra parte, hay muchas cosas que dependen para el riesgo, donde las aporta el ecocardiograma y las alteraciones que encontremos. Entonces, una FA con eco normal tiene un riesgo bajo, un 1% anual. Pero si la FA se asocia a una aurícula izquierda grande, más de 2,5 centímetros por metro cuadrado, ya el riesgo solo por eso aumenta a 8% anual. Y cuando la FA se asocia a FEBI deprimida, llegamos a 12% de riesgo de tromboembolia anual. Y cuando se asocia a ambos hechos, o sea, aurícula grande y FEBI deprimida, podemos llegar en el torno al 20% de riesgo de stroke anual. Por lo tanto, como hablábamos el otro día, el hecho de tener parámetros ecográficos no es menor, le aporta al score de Chad-Bast y subiendo el riesgo del paciente y estratificándolo de manera más fina, ¿no? Entonces, el primer elemento que aporta el eco, ¿cuáles son los flujos de la orejuela izquierda? Ahí hay varios flujos, pero tratando de resumir, obviamente que esto es de resorte del eco transesofágico, porque por eco transtorácico es muy difícil poder afinar bien el flujo de orejuela, pero en transesofágico sí. Y tenemos estos tipos de flujos. Tenemos un flujo en ritmo sinusal, que puede ser bifásico o cuadrifásico, bien organizado, que no tiene riesgo tromboembólico. Tenemos un tipo de flujo en fibrilación auricular que se llama flujo alto, no estásico, no hay estasis, donde la velocidad de vaciado mayor de 0,20 metros por segundo, que no se asocia a mucho riesgo de tromboembolia.
Pero tenemos por último el peor escenario, que es un flujo de vaciado de orejuela estásico, donde hay baja velocidad de vaciado, menos de 0,20 metros por segundo, que es el que se asocia a mayor riesgo de tromboembolia. Entonces, el segundo punto que hay que considerar es el humo o ecocontraste espontáneo en la aurícula. El humo se asocia mucho con fibrilación auricular, con aurículas grandes, a flujos lentos, como decíamos en orejuela, o sea, velocidades de vaciado bajas, se asocia a trombos y, por todo esto, a mal pronóstico. Un paciente que tiene trombo en aurícula izquierda, o sea, tiene ecocontraste espontáneo, va a tener una alta chance de tener trombo aurícula izquierda y también alta chance de stroke en un año, respecto o comparado al paciente que no tiene ecocontraste espontáneo, o sea, no tiene humo. Fíjense la diferencia de trombosis en el que tiene humo con el que no tiene humo, y lo mismo la diferencia de stroke al año, el que tiene humo con el que no tiene humo. Importante, la anticoagulación no elimina el ecocontraste, o sea, uno no le pide eco para ver si se le fue el humo de la orejuela tomando anticoagulante, lo va a tener igual, pero sí le baja mucho el riesgo de tromboembolia. No sé si tan ambicioso que desaparece, pero lo baja. Ahora el humo también se cuantifica. El humo puede ser, el ecocontraste puede ser cero, no hay, puede ser leve, mínimo, que solo se detecta cuando tenemos que instrumentar mucho el ecógrafo, puede ser leve a moderado, sin instrumentar con las ganancias, y puede ser moderado severo, que se ve muy intenso, casi que se ve como un pretrombo, es decir, tanta estasis que parece que estuviera organizado en el fondo de la orejuela izquierda, ¿no? O sea que se puede cuantificar también. Cuanto más estasis, más riesgo obviamente hay. Y estos son ejemplos ecográficos de eso. Fíjense, por ejemplo, este de arriba a la izquierda, es tanta la estasis que probablemente tuviera un trombo, no se mueve nada. La orejuela no tiene dinámica, la aurícula entera. Fíjense lo que es eso. En esta orejuela hay gran estasis, e incluso en el fondo hay un trombo. En esta lo mismo, hay mucha estasis y en el fondo de esta orejuela hay un trombo allí. Y en esta tiene solo ecocontraste, pero sin trombo. O sea, Sergio, que sería un criterio para anticoagular el ecocontraste, ¿estamos de acuerdo? Y bueno, es el grado máximo de estasis. Uno lo puede anticoagular seguro con eso, que no está siendo muy exigente, está sobre lo cierto, ¿no? Pero lo importante también es que no se le va a ir el humo con el anticoagulante. ¿Y qué pasa si lo tenés que cardiovertir? No, está perfecta la pregunta. No es impedimento de cardiovertir si está anticoagulado. Perfecto. O sea, le va a persistir el humo, pero si está anticoagulado y no tiene trombo, lo puedo cardiovertir. Tenga o no tenga contraste espontáneo si no se ve trombo. Exacto, pero tiene que estar anticoagulado, ¿no? Perfecto. Bárbara la pregunta. Bueno, y estos son dos ejemplos de trombo que pueden haber. Puede haber un trombo como este móvil, que ven cómo se protruye en cada sístole, con alto riesgo embólico, este es un paciente ya había embolizado, y este trombo más organizado que está pegado a la pared lateral de la orejuela, que tiene un riesgo más bajo. De todas maneras, tiene trombo y lleva anticoagulación de todas maneras. Y por último, para que vean el ejemplo mayor, estos son todos ejemplos de comeca, así que se ve que en comeca hay algo en el agua de OCE. Esto es un trombo en bola, no es un mixoma. Esto es un trombo en una fibrilada crónica, que ahí parece estar móvil, pero en realidad tiene un pedículo fino que lo une a la orejuela, pero es una pelota enorme con alto riesgo embólico, ya había embolizado a esta paciente, y es un ejemplo de lo que a uno no le gusta encontrar, porque ese trombo, si se desprende, no pasa ni por la aorta, va a ser un shock obstructivo en el tracto de salida, ¿no? Esa paciente hubo que operarla para hacerle extracción quirúrgica del trombo ese. Así que diferentes ejemplos de trombo, de humo y de flujos en orejuela. ¿Qué sigue? Impecable, Sergio. Y por último, un poco la pregunta que surgía el otro día con esto. Entonces, tenemos el CHA-2-VASc y hay lugar para agregarle algo más con el eco teniendo el CHA-2-VASc. Bueno, parecería que sí, por lo que decíamos, porque hay predictores que son solo ecográficos del riesgo tromboembólico, y eso está demostrado en estudios como el SPAF3. Por lo tanto, si el paciente, y ahí está a la derecha la significación estadística de tener estas cosas, por ejemplo, tener disfunción sistólica del VI, menos de 35% de FEBI tiene valor, tener placas en la aorta ateromatosas complejas le aumenta el riesgo embólico, tener trombo en la orejuela izquierda, obviamente, un riesgo relativo de 2,5, ecocontraste espontáneo, 3,7 de riesgo relativo,
y disfunción de la orejuela izquierda con velocidad de vaciado baja, también le aumenta el riesgo. Y hablamos el otro día, para comentarlo aquí, tenemos hoy día todo el tema del strain en aurícula, que también está de moda, podía aportar, pero no está difundido, no en todos los ecoros se puede hacer, no hay mucha experiencia en todos los técnicos para hacer esto, pero también está en boga como otro factor de riesgo de disfunción y trombosis. Pasamos entonces a los presentadores. Una pregunta, Bueno, Sergio. ¿sí? ¿Tiene sentido hacer un ecocardiograma para buscar trombos en un paciente que tuvo un stroke embólico si está en fibrilación auricular? Y sí, tiene, porque uno puede encontrarse con estas cosas que vimos ahí, ¿no? Es decir, puede encontrarse con un trombo grande, todavía residual, supermóvil, que tiene un riesgo de embolia inminente. O sea, uno le da información. No le va a cambiar la indicación de anticoagular, obviamente. Eso es claro, que tal vez va dirigido a eso tu pregunta. Ya tiene indicación per se, pero podés tener un subgrupo que tiene una gran carga trombótica todavía por embolizar, ¿no? Claro, pero en ese caso, ¿cambiaría la conducta? La conducta no, pero tal vez el discurso a la familia y el pronóstico del paciente sí, ¿no? Ahí está. No sé si va dirigido a eso tu pregunta. Sí, mi pregunta va exactamente a eso, porque uno dice, pero si el stroke es embólico y tiene fibrilación auricular, a ver, la embolia salió de acá. Entonces, No, yo le voy a hacer un transesofágico para ver si tiene trombo en la orejuela izquierda, y si no, entonces no tuvo lo que parece que tuvo. Entonces, a mí me parece que justamente lo que vos estás diciendo puede ser el motivo para la pesquisa en este sentido. Es decir, puede cambiar el pronóstico, pero no va a cambiar, en definitiva, la indicación de anticoagulación, porque además del momento que tuvo el stroke, el CHA2DS subió 2 puntos solo con eso. Entonces, tal cual. la indicación ya está dada. Puede ser todo lo demás que sume o que el ecocardiograma sea capaz de aportar, pero no por la indicación de anticoagulación. Me parece que eso, y tampoco la urgencia. mucho apuro. A veces surge mucho apuro. Hay que hacerle un transesofágico hoy, porque tuvo el stroke hoy. Claro, eso es lo más claro que no. Eso es lo más claro que no. Ahí está. ¿Puedo decir algo? Sí, dale, Daniela. Que capaz que lo que sí está bueno en la información también es con qué anticoagulo después el paciente. Porque no es lo mismo que tenga un trombo que ya venía con anticoagulación, porque nos pasa mucho en la práctica de pacientes que tienen stroke y venían con un NACO, unos nuevos anticoagulantes, o con warfarina, y realmente dudamos el rango, y capaz que la información de encontrar el trombo también nos ayuda a la exigencia de la anticoagulación de acá en más, y de cómo lo vamos a seguir y qué es lo mejor para este paciente, si warfarina o nuevos anticoagulantes, o superponer con Clexane un tiempo, no sé, me explico, porque el riesgo es distinto también, ¿no? De acuerdo a la situación de una nueva embolia. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Adelante, Flor. Vale. Buenas, ¿cómo están? No, me quedé un poco pensando en lo que estaban hablando recién Gustavo y Sergio, del tema del pedir el transesofágico, porque según lo que entiendo, quedaría como que a todo paciente que tiene un stroke y que tiene un FA, a pesar de estar anticoagulado, pedirle un transesofágico, no sé, me parece que ahí todos los que hacemos transesofágicos salimos corriendo. Primero levantamos, de los que hay seguro que uno levanta la mano como yo, pero es peligroso, no sé, pregunto a ver qué es. Me parece que es más de opinión, o sea, lo que estamos diciendo. Sí. Pero, Dale, Daniela. no, que justamente en esos que ya están con la FA y no estaban anticoagulados, es que es donde tenés la información con respecto a esto, si estaba bien anticoagulado o no. Me parece que es como ustedes decían, no es para salir corriendo, pero sí para saber si tiene trombo evidente. Capaz que lo tenía y lo embolizó, pero por lo menos ver otros signos indirectos, como decía Sergio, de que realmente lo pudo haber tenido, y de que el anticoagulante estaba bien o no indicado, o lo estaba bien, o lo estaba recibiendo bien, o a veces tampoco lo cumple, ¿no? Pero
Me parece que va por ese lado también. Sí, Sí. pero capaz que esa es la situación del que ya estaba anticoagulado. Claro, sí. Pero capaz que me parece que Florencia y yo apuntábamos más al que no estaba anticoagulado. Ese a mí me parece que Ese no aporta paciente mucho. en el que, claro, ese paciente en el que todo es nuevo. El paciente debuta por un stroke y Prendeme la luz. en la pesquisa etiológica aparece la fibrilación auricular que no era conocida. Y, es decir, es un escenario distinto totalmente, y estoy de acuerdo que es muy interesante analizar el otro escenario también. El que estaba anticoagulado y bajo anticoagulación hace el stroke. Y el que Entonces, no está anticoagulado, para mí, más que más hay que hacerle el transesofágico. Florencia me va a matar, pero justamente tenés que ver cuál es la fuente embólica. Si hay algo más que vos no estés viendo, yo qué sé, tiene una FA y puede tener tantas otras cosas asociadas a la FA, sí, desde un mixoma hasta otras cosas que también, si no le haces el transesofágico, no las vas a ver. Algunas con baja incidencia, pero el evento del stroke es un evento grave y hay que tratar de que no lo vuelva a repetir. me voy a poner en abogado del diablo y voy a tirar la piola para lo que sigue. No lo inmediato, pero sí sigue en unas láminas. Y es esto. En general, o es frecuente, que el mixoma se vea... Cambio la forma de decirlo. Le voy a preguntar a Sergio y a Martín que me cuenten si los mixomas suelen verse en transtorácico o no. Porque lo que estamos discutiendo es si va transesofágico en todos. Lo que sí va es transtorácico en todos. ¿Qué cardiopatía tiene mi paciente? ¿Qué función sistólica tiene? ¿En dónde ocurre este stroke? Lo que Florencia creo que apuntaba era específicamente a la indicación sistemática de transesofágico. Entonces, la cuestión que yo quise plantear era fundamentalmente si el transesofágico va a cambiar mi conducta de anticoagulación. Porque, por ejemplo, sabemos de la asociación con ateromatosis aórtica y que ateromatosis aórtica con potencial embolígeno, se va a ver en la charla que sigue. Entonces, podría ser que tuviera un FA y que el émbolo hubiera surgido de la aorta, ponele. Y eso sí, por transtorácico no se va a ver. ¿Pero me va a cambiar la conducta? Difícilmente. Entonces, creo que, como siempre, esto tiene que ser una decisión caso a caso, y las situaciones las tenemos, o la indicación la tenemos que medir paciente a paciente. Indicación sistemática, yo estoy de acuerdo con Florencia, me parece que no. Me parece conocer la cardiopatía estructural que tiene el paciente, sí, y si el transtorácico me lleva a hacer el transesofágico, me parece perfecto. Ahora, si por ejemplo tuviera un mixoma, es frecuente que se vea en el transtorácico, o sea que creo que un transtorácico, como corresponde, bien hecho, me parece que sí, que es formal. Transesofágico, probablemente, al no cambiar la conducta, me parece que en indicación sistemática quizás no. Creo que tiene que ser, para mí tiene que ser individualizado caso a caso. ¿Algún otro comentario o avanzamos? Bueno, seguimos. Lucía, ¿verdad? Sí, buenas noches a todos, ¿cómo están? Continuando con el tema, continuaremos mencionando brevemente a trombos extracavitarios como causa de cardioembolia. Es una entidad que conlleva un riesgo significativo de ACV o de embolia sistémica. La causa más frecuente es postinfarto agudo de miocardio. La mayoría se presentan en los primeros días tras el evento, por lo general en las primeras 48-72 horas, siendo la localización anterior la más frecuente. En cuanto a la incidencia, se ha visto una disminución de la formación del mismo, comparando la era pre-angioplastia y pre-fibrinolíticos a la era actual bajo angioplastia y doble antiagregación plaquetaria, disminuyendo de un 17 a un 24% a un 5% la frecuencia. Otras causas de formación de trombos intracavitarios son la miocardiopatía dilatada, en la éstasis sanguínea en dilatación severa, la miocardiopatía hipertrófica por disfunción sistólica apical con aneurisma, y en el Takotsubo, en la fase aguda, puede surgir por balonamiento apical, entre otros. En el ecocardiograma transtorácico se puede observar una masa hiperecogénica de bordes bien definidos, separada del endocardio, contigua a una zona de trastornos de la motilidad segmentaria o aneurisma,
y destacar que la disfunción sistólica del VI es uno de los predictores más fuertes para la formación del trombo. Simplemente mencionar, porque no vamos a entrar en tema de tratamiento, que la anticoagulación es fundamental para tratarlos. Listo, pasamos a las imágenes. Sergio, adelante. Voy. No me peguen, soy Giordano. Ahí estamos entonces, Sí. trombos intraventriculares con un electroinfarto, que es lo más típico, con un infarto anteroseptal. Y bueno, acá tenemos dos ejemplos para mostrar. Acá tenemos a la izquierda un paciente con mala función ventricular, que tiene un trombo enorme pero sésil, no es pediculado, y en ventrículo izquierdo, en la punta, y también tiene un trombo, si ustedes lo ven ahí cuando bate, en el ventrículo derecho. Tiene tapizado toda la punta del ventrículo en una miocardiopatía no isquémica. Y acá a la derecha tenemos un paciente con mala función ventricular, con un enorme trastorno regional septoapical, y dentro de ese trastorno un trombo móvil pediculado. En algún momento se va a ver el fino pediculito que tiene agarrado ahí la pared, mírenlo ahí, no, una cosa tremenda, con un riesgo embólico tremendo. O sea que los dos escenarios de trombos en la cardiopatía no isquémica, en la cardiopatía isquémica, y el trombo sésil y el trombo pediculado móvil. Una sigo yo. Una preguntita. A este sí, Sergio, si me quedan dudas, le pido un transesofágico para ver mejor el trombo. No, perfecta la pregunta. En general, para los trombos que están en el ventrículo, el transesofágico no aporta mucho. Te diríamos que prácticamente nada, porque se ve muy bien de la punta, y para el trans le queda en el campo lejano. Así que se define muy bien de transtorácico, ¿no? De afuera, ¿no? Ahí va. Perfecto la pregunta, porque a veces se ve que se pide para un trombo apical eso y no aporta nada en realidad, ¿no? O muy poco, muy difícil nada decirlo, pero aporta muy poco. Perfecta la pregunta. No sé si sigo yo, ¿están ustedes con algo de válvulas? No, volvemos. O Sergio. ¿Salgo? Sí. Es un poco para que no se duerma. Bueno, y ahora vuelve Martín, ¿verdad? Bien. No, acá arranca Lucía de vuelta, que le hicimos ya, hablamos de esta lámina. Está, endocarditis empezamos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de endocarditis infecciosa, las embolias sépticas, que ocurren entre el 20 y el 50% en los casos de endocarditis infecciosa. Hay mayor riesgo en las primeras 2 semanas. La endocarditis derecha o asociada a dispositivos, casi en un 100%, hacen embolias a pulmón. La excepción sería justamente la embolia paradojal. Y a la derecha tenemos una gráfica que es la distribución de las embolias en endocarditis izquierda. Vemos que la mayor frecuencia es al sistema nervioso central con un 40%, vaso 30%, riñón 15% y agrupadas, periférico, piel, mesentérica y coronaria, que llegan alrededor de un 15%. Siguiente. Bien. Factores de riesgo para embolia por endocarditis, bueno, las clásicas vegetaciones grandes, mayores a 1 centímetro, móviles, la ubicación mitral es un factor de riesgo. En el seguimiento ecográfico, si vemos aumento del tamaño de la vegetación, bajo tratamiento antibiótico, y el riesgo también aumenta con algunos gérmenes, como el Staphylo aureus, el grupo JASEC, los bacilos gram negativos exigentes, y con menor frecuencia las endocarditis micóticas, como por aspergillus o cándidas, que generalmente tienen grandes vegetaciones. Siguiente. Bueno, con respecto a la clínica, la focalidad neurológica se ven un 20-30%. Como dijimos, el primer foco de embolia séptica es el sistema nervioso central. Puede aparecer dolor abdominal también en la embolia o el absceso esplénico, que como vimos en la gráfica anterior, es el segundo foco de embolia. Y bueno, en menor frecuencia las embolias periféricas, como en piel, los signos clásicos como las petequias, las lesiones de Janoway, la hemorragia cenastilla, como vemos en las imágenes inferiores. Se ven, en realidad se ve con una frecuencia baja, alrededor de un 10%.
Podemos pasar a las imágenes, Sergio, de endocarditis. Vamos ahí. A ver, porque yo me quedaba ahí la colita, como habíamos visto, valvulopatías primero, Martín, porque estaba en el orden, pido disculpas por esto. Y de valvulopatías solamente tenía un ejemplo, para recordar nomás, el peor escenario de la FA, que es la FA valvular secuelar reumática, para ver la imagen nomás de una estenosis mitral reumática típica en fibrilación auricular, que a pesar de que no tenga trombo visible, tiene alto riesgo tromboembólico, ¿no? Así que para recordar y ver cómo se veía, para aquellos que no hayan visto, para recordar. En la FA, en la estenosis mitral reumática, predictores de embolismo. Para recordar, la estenosis mitral reumática puede embolizar aún en ritmo sinusal, y eso está relacionado con la edad, o sea, mayor edad más riesgo, a tener trombos en la aurícula izquierda, al área valvular mitral, cuanto más chica el área, más riesgo, fíjense, ¿no? Riesgo relativo de 16, ¿no? Y a tener insuficiencia aórtica. Y en FA hay riesgo que depende del embolismo previo. Si tuvo embolismo previo, el riesgo aumenta, y como predictor negativo el haber sido sometido a una comisurotomía percutánea, es decir, si le abrimos la válvula, ya no está tan estenótica, o de hecho puede estar algo insuficiente, y eso lo previene para hacer trombos en la aurícula izquierda. Y bueno, seguimos con endocarditis, entonces eso había quedado un poquito en la cola. Endocarditis, como vos decías, puede ser nativa o protésica. Acá tenemos un ejemplo de todo lo que uno no quiere ver de riesgo embolígeno. A la izquierda, una endocarditis mitral con vegetaciones grandes, múltiples y móviles, incluso que está perforada la valva anterior de la mitral ahí y tiene un agujero en el medio, ¿no? O sea que ese es el escenario de mayor riesgo embolígeno de la endocarditis. Y acá a la derecha, un ejemplo de una endocarditis protésica en una bioprótesis mitral con vegetaciones móviles, no tan grandes, pero para ver cuál es el aspecto de una endocarditis sobre una bioprótesis mitral. También pueden haber vegetaciones en la bioprótesis aórtica, y acá queríamos mostrarle vegetaciones muy móviles, organizadas ya sobre una bioprótesis aórtica, pero con un hecho distintivo, que esta prótesis tiene rocking. Para que recuerden cómo se ve el rocking, esto es un paciente que hizo un absceso, desinsertó la válvula en la parte superior del anillo, en la fibrosa mitroaórtica, y balancea en sístole y diástole, está suelta la prótesis, rocking protésico, y tiene la cavidad esa, que en realidad es un pseudoneurismo, protruye en sístole y diástole, esto con color obviamente va a tener flujo acá, y acá tiene la vegetación grande, ¿no? Así que vegetaciones en una bioprótesis aórtica con un rocking y un pseudoneurismo. A ver qué viene. Ahí está. Y entonces, repasando lo que decía Martín, ¿cuáles son los predictores mayores de embolia en la endocarditis? Para predecir riesgo de embolia son el tamaño de la vegetación, cuanto más grande, más riesgo, sobre todo en vegetaciones mitrales más de 15 milímetros, que sea muy móvil, o sea que este es el ejemplo clásico, y fíjense que si este paciente, que es un paciente real, ya hubiera embolizado, y le queda todo esto, el riesgo es enorme, porque ya tuvo embolia y tiene una enorme masa o carga trombótica embolígena por reembolizar. Otros predictores, obviamente, son la localización mitral, que crezca la vegetación bajo antibiótico, y algunos gérmenes, como decía Martín, el estafilo, el streptobovis y la cándida, dentro de los hongos, la cándida. El embolismo previo, la afectación multivalvular, y que tenga marcadores biológicos, inflamatorios, etcétera, también le suma el riesgo. Y este es un ejemplo real también de lo que es una endocarditis micótica. Esta es una paciente en terapia intensiva, internación prolongada por patologías quirúrgicas múltiples, y termina sus días con una sobreinfección por cándida, con afectación del aparato subvalvular y stroke embólico hemorrágico. ¿Lo ven? O sea que un enorme stroke multicéntrico hemorrágico en varios territorios, bilateral, fíjense, posterior, circulación anterior, bilateral, por una afectación del aparato subvalvular por cándida, en un posoperatorio de cirugía colónica. Esto es de Comeca también. O sea que en un ejemplo de lo que está escrito se ve. Y bueno, para recordar, las prótesis tienen riesgo, si son biológicas y si son mecánicas, riesgo de embolia, ¿no? Las aórticas tienen menos riesgo que las mitrales,
y las mecánicas también, más riesgo las mitrales que las aórticas. Sin anticoagulantes, aproximadamente 4% de embolia por año. Si está antiagregado, 2% de embolia por año, y si está con anticoagulación, 1% de embolia por año, pero no es cero, o sea que la prótesis siempre va a tener un riesgo intrínseco de tromboembolismo. De tromboembolia, no de embolia por endocarditis. No, esto es embolia genéricamente hablando, embolia. Ahí va. Salimos de endocarditis. Volvimos para atrás, ahí va. No, digo porque Sí, las perfecto. biológicas no se anticoagulan. Está bueno. No, se antiagregan, pero el riesgo nunca es cero, ¿no? Perfecto. Bueno, y este es un ejemplo de una trombosis protésica en una prótesis mecánica aórtica, pero con la particularidad que es una prótesis monodisco, es una tipo Bjork, ¿se acuerdan? Acá tienen un estruz central, un único disco. Esta es una paciente de Comeca también, trombosis, dejó el anticoagulante, es una muchacha joven, trombosis obstructiva del monodisco, repercusión hemodinámica, llevó en shock, esta paciente hubo que operarla de urgencia, estuvo bien. ¿Qué es el problema de las prótesis monodisco? Si tranca ese disco, la repercusión hemodinámica es fatal porque no tiene nada por donde circular, y la repercusión hemodinámica es más alta. Por eso no hay más prótesis monodisco. Y ahora vamos a una trombosis de una prótesis bidisco mitral. Y acá ven, un disco está fijo, cerrado, y el otro disco se mueve poco, pero se mueve, y tiene humo en la aurícula, tiene trombos. Esto es una trombosis obstructiva de una prótesis bidisco mitral. Fíjese cómo protruye el septum interauricular dependiendo de las condiciones de presión, ¿no? Por la presión aurícula izquierda. Y esta es la foto del intraoperatorio. Prótesis bidisco, hay dos discos, es uno el que está trancado, trancó los ejes centrales, este disco no se mueve. Y por eso se entiende por qué esto con fibrinoolíticos es difícil que ande y además tiene alto riesgo de desprender este trombo. O sea, cuando los trombos son muy grandes, no se debería hacer fibrinoolítico porque puede lisar algo, pero va a morir de stroke hemorrágico. Pero las prótesis biológicas también pueden trombosar. Y este es un ejemplo de una paciente fibrilada con una prótesis biológica mitral, pero que tiene trombosis tapizando toda la orejuela, toda la aurícula arranca la orejuela y le tapiza la cara auricular de los velos y los pone obstructivos. Impresionante. Ahí, ¿no? Esta paciente fue operada también, ¿vieron? Progresa de la orejuela, tapiza y le impide la movilidad. Mira cómo está, este velo no se mueve. Esto le genera estenosis mitral, que genera más estasis todavía. Claro. Ahí lo tienen, el foco de origen en la orejuela, ¿ves? Origina la orejuela y crece hacia la aurícula. Bueno, y sigo. Una cuestión. Me parece interesante eso de que las prótesis biológicas quirúrgicas también son potencialmente pasibles de trombosis, porque el tema ha sido estudiado muy extensamente en TAVI, como prótesis biológica, digamos, no quirúrgica. Entonces surgió todo el tema de la trombosis subclínica, la trombosis clínica, la importancia pronóstica de una y otra, el hecho de que la anticoagulación sistemática en TAVI acarrea más problemas que otra cosa y no es el camino a seguir y demás, pero como que la prótesis quirúrgica era menos, en el ambiente estaba el ruido de que la prótesis quirúrgica era menos pasible de trombosis si es que lo era. Y creo que está bien pensar, tener el razonamiento en la cabeza de que cualquier prótesis biológica eventualmente puede ser pasible de trombosis. Ese ejemplo que pusiste es tremendo, pero ejemplos quizás menos tremendos se nos puedan presentar más frecuentemente, ¿no? Y también un poco la pregunta de Flor en esto, ¿no? Si tenés ACV y tenés prótesis, hay que hacer transesofágico. Claro, pero ahí está la particularidad paciente a paciente, por ejemplo. En este voto para que sí, en este voto para que sí. Claro, no, pero para unirlo a lo otro, Flor, me parece bien, porque la prótesis de afuera nunca está seguro, y a veces ni adentro está seguro, pero si no mirás en esto, no vas a afinar bien. Ya desacopló. Sí.
Creo que siguen ellos con algo de trombo, ¿no? De masas, ¿no? Sí, están viendo acá, ¿verdad? Sí, se ve bien. Seguimos. Bien. Sí, Bueno, basándonos en la clasificación fisiopatológica anteriormente mencionada, vamos a pasar a hablar del segundo grupo causante de cardioembolia, que son las masas cardíacas, dentro de ellas específicamente de los tumores cardíacos más frecuentes. Los tumores cardíacos pueden dividirse en primarios o secundarios. Los primarios son muy infrecuentes y a su vez se dividen en benignos o malignos. Los benignos representan un 80% de los casos y dentro de ellos el mixoma auricular es el más frecuente en adultos y el rhabdomioma es el más frecuente en niños. El 20% restante representan los tumores primarios malignos, definidos anatomopatológicamente como sarcoma. Siguiente. Bien, como dijimos, el mixoma auricular es el tumor benigno primario más frecuente en adultos, localizándose en un 80% en la aurícula izquierda, seguido por la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. La edad de incidencia ronda entre los 40 y 60 años, siendo 3 veces más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino. Se define como una masa pediculada con base ancha y corta, que mide entre 1 y 10 centímetros, es de superficie lisa, por lo general son blanquecinos o amarillentos y están cubiertos por trombos. Una forma de presentación es la embolia sistémica, siendo el sistema nervioso central el lugar de embolización más frecuente, y la causa de cardioembolia puede deberse a la formación de trombos en la superficie del tumor o a la fragmentación del mismo. Siguiente. En cuanto a la clínica, la mayoría son asintomáticos y son hallazgos del ecocardiograma, pero cuando aparecen síntomas pueden estar dados por disnea, que empeoran el decúbito lateral izquierdo, síncope, disnea y edema pulmonar por obstrucción de la válvula mitral, y manifestaciones embólicas como mencionamos anteriormente. Al examen físico se oculta un soplo sistólico o diastólico que sugiere estenosis mitral, y un plop tumoral que se oculta hasta en un 15% de los casos, que es un ruido diastólico grave cuando el tumor prolapsa hacia el ventrículo izquierdo. Siguiente. De la paraclínica, el electrocardiograma y la radiografía de tórax muestran hallazgos inespecíficos. Como mencionaba anteriormente Gustavo, si se podía ver el mixoma auricular o no en el ecotrastorácico, sí se evidencia una masa auricular, por lo general del lado izquierdo, en la aurícula izquierda, con un pedículo implantado en el tabique interauricular. El ecocardiograma transesofágico nos da una delimitación más específica del tumor, del tamaño, y en casos de duda diagnóstica se puede utilizar la tomografía computada o la resonancia magnética, que también nos ofrecen una delimitación más específica de la masa intracardíaca y de la relación con las estructuras extracardíacas que tiene el tumor. El tratamiento es la extirpación quirúrgica por auriculotomía izquierdo-derecha según la localización del mismo, con una tasa de recidiva del 5%. Siguiente. Otro tipo de tumor primario benigno es el fibroblastoma papilar, que es menos frecuente que el mixoma auricular. Por lo general son tumores de tamaño pequeño, menores a 2 centímetros. Su localización más frecuente es la válvula aórtica, seguida por la mitral. Generalmente también son asintomáticos y son de hallazgo incidental. La mayoría son solitarios y dan fenómenos embólicos hacia el sistema nervioso central o causan infarto agudo de miocardio por oclusión de orificios coronarios. Macroscópicamente se observa una apariencia vegetante que remeda una anémona marina, y en el ecocardiograma transtorácico se observa un núcleo denso, pequeño, móvil, pediculado, lo que lo diferencia de una vegetación o de un trombo. El tratamiento es la extirpación quirúrgica y una vez logrado, la tasa de recidiva es muy baja. Pasamos a las imágenes. Bien, adelante, Sergio. Vamos ahí. Bueno, y como ejemplo de mixoma, ahí le queríamos mostrar un ecotransesofágico de un mixoma enorme, que protruye aquí en la mitral, lo ven en diástole, está fijo al septum interauricular, prácticamente oblitera la mitral, como decían, y muchas veces esto causa síncope, o disnea. Y bueno, es la imagen bastante típica, pero de un enorme mixoma auricular. Y la característica ecográfica es esta densidad inhomogénea en toda la superficie. No puse una foto, pero es como una gelatina cuando se saca, medio amarillento. Me olvidé poner la foto. Y esta es la imagen de un fibroblastoma papilar aórtico.
acá lo tienen, una masa móvil pequeña que obviamente podría ser confundido fácilmente con una vegetación, porque es bastante parecido, pero obviamente esto está siempre en un entorno no infeccioso. Y acá en 3D se observa la masa cómo se mueve en sístole, ahí que construye muy móvil, y por eso es lo que decían, que puede embolizar fácilmente a los ostium coronarios, porque es chiquitita y como en sístole se abre hacia donde están los ostium coronarios, si está en la sigmoidea izquierda o en la derecha, pumba, fácilmente puede embolizar a la coronaria. Y esta es una imagen típica de un paciente de Florencia, que en Florencia vivió y sufrió todo un año, que es una imagen de un tumor cardíaco maligno, es un sarcoma pleomórfico indiferenciado, que infiltra todo el anillo valvular, las dos valvas, acá lo tienen en 3D, es una masa enorme, este paciente fue operado, pero tuvo una sobrevida de un año y recidivó aún con la prótesis implantada, y obstruyó los discos de la prótesis, terminó muriendo, no respondió ni a la quimio ni a nada, pero es una imagen de un sarcoma, un hecho bastante raro, pero se ve, y muchas veces ofrece un diagnóstico difícil. Este paciente tuvo un inicio de tratamiento, debutó con un stroke embólico, y fue inicialmente interpretado como que era una endocarditis, con lógica, porque es mucho más frecuente, pero bueno, nada de la evolución fue de eso, y era un sarcoma. Y terminaríamos esta primera etapa por ahora. Impecable, Sergio. Sí, y acá terminamos también, ¿verdad, Lu? Sí. Martín, sí. Sí, continúa la segunda parte. Bueno, impecable. Bueno, sí, la intención era dividir la charla en dos partes por lo extensa de la misma. La segunda parte, diríamos, al tercer grupo fisiopatológico, que son todas las fuentes de cardioembolia que tienen al corazón como tránsito. O sea que serían todas las afectaciones del septum, foramen oval, aneurisma del septum. Que bueno, eso lo veremos en la próxima, que seguramente va a ser posterior a la jornada aniversario del servicio de hemodinamia del litoral, que esto va a ser el viernes 19 de agosto, así que lo continuamos a continuación, seguramente la otra semana. Aprovechamos para invitarlos, obviamente, a la jornada de aniversario. Va a haber es un seminario sobre dolor torácico en la emergencia, que es una actividad acreditada con la Escuela de Graduados, con talleres interactivos, muchos electros, casos clínicos. La intención es bueno, discutir casos dudosos, ver electros. Está apuntado justamente al diagnóstico diferencial en la emergencia, sobre todo. Y bueno, los invitamos a venir, el que se anime a venir. Ya sé que estamos lejos, pero bueno, los invitamos. Va a ser en la universidad acá en Salto. Y después de esa actividad académica, va a haber una cena con una degustación de vinos, así que el que se venga vamos a pasar bien. No sé si alguien más quiere comentar algo. Gustavo, Sergio, Daniela, ¿alguien? Sí, que retomando la presencialidad, como vos dijiste, justamente esta actividad, digamos, pretende que cuanta más gente pueda asistir en forma presencial, mejor. Creemos que es una mejor forma de aprovechar este tipo de actividades. La actividad va a incluir una parte inicial de presentaciones como base para la discusión en taller de casos clínicos. Esa discusión en taller va a ser en grupos reducidos con moderadores, luego una discusión plenaria de casos clínicos, y finalmente una presentación de cierre y bueno, algún elemento protocolar final muy breve. Pero lo importante es que si pueden ir, excelente, porque van a participar, si quieren, por supuesto, de la discusión en grupo presencial. Si no pueden ir, también va a estar la posibilidad de hacer discusión en grupos reducidos a través de Zoom. O sea que la audiencia general se va a reducir en grupos pequeños, cada uno con un moderador también virtual, y la discusión va a tener, esperamos, similar eficacia en las dos modalidades. O sea que si bien queremos encontrarnos todos en Salto el 19, ni que hablar que si no pueden ir, son extremadamente bienvenidos y estimulamos a que se conecten
y que participen de la discusión, de la actividad en todos sus aspectos, incluido la discusión virtual a través de grupos pequeños Zoom. Y nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Y Muchas gracias. los Gracias a todos. esperamos el 19 entonces.